Antes de todo lo conocido, hubo una voz en medio del silencio. Y esa voz eligió a un hombre sin hijos, sin ejército, para comenzar una historia que cambiaría al mundo. Dios le prometió lo imposible. Humanamente, todo estaba en contra, muchos, por no decir todos, hubieran dudado. Pero él creyó. Caminó sin saber a dónde iba. Esperó cuando la promesa parecía muerta. Y cuando Dios le pidió lo que más amaba, no retrocedió. Esta no es solo una historia antigua. Es el relato del momento en que la fe dejó de ser una idea y se convirtió en obediencia. Esta es la historia de Abraham. En tiempos antiguos, cuando las ciudades se levantaban alrededor de templos dedicados a dioses hechos por manos humanas, vivía un hombre llamado Abraham. Su mundo estaba lleno de costumbres heredadas, de seguridades familiares, de caminos ya trazados por generaciones. Nada en su vida indicaba que la historia de la fe de millones comenzaría con él. No era rey, no era conquistador, no era sabio reconocido. Era simplemente un hombre, hasta que Dios habló. La voz no llegó como un eco lejano, sino como una certeza imposible de ignorar. Le pidió lo que nadie desea perder, su tierra, su gente, la casa de su padre. Le ordenó dejar todo lo conocido para dirigirse a un lugar que no le sería mostrado de inmediato. No había mapa, no había detalles, no había garantías visibles. Solo una promesa suspendida en el aire, que de él nacería una gran nación, que su nombre sería engrandecido, y que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham escuchó, y creyó. No exigió señales. No pidió pruebas. Reunió a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a sus siervos y sus pertenencias, y comenzó a caminar hacia lo desconocido, sostenido únicamente por la palabra de un Dios al que no veía, pero que ya había conquistado su confianza. Cada paso lo alejaba de la seguridad y lo acercaba a la dependencia absoluta. La fe comenzaba así, moviéndose antes de entender. Llegó a tierras que no eran suyas, habitadas por otros pueblos, y aún así Dios le habló de nuevo, prometiéndole ese mismo territorio para su descendencia. Abraham levantó altares, no murallas, adoración, no dominio. Vivía como extranjero en la tierra que un día pertenecería a su linaje. La promesa era grande, pero su realidad era frágil, tiendas en lugar de palacios, ganado en lugar de ejércitos, espera en lugar de posesión. El tiempo pasó, y con él llegaron pruebas silenciosas. Hambre en la tierra, conflictos entre pastores, decisiones difíciles. Abraham aprendía que la fe no elimina los problemas, enseña a atravesarlos. Su riqueza creció, pero su corazón debía permanecer dependiente. Cuando surgió contienda con Lot, prefirió ceder antes que dividir. Confiaba en que el Dios que prometió podía bendecirlo sin que él tuviera que aferrarse a cada pedazo de tierra. Pero había un asunto que pesaba cada vez más, la promesa de descendencia. Los años avanzaban, y el vientre de Sarai seguía cerrado. Las estrellas del cielo brillaban cada noche sobre su tienda, recordándole palabras divinas que parecían chocar con la realidad. La fe que camina también debe aprender a esperar. Y la espera es un terreno donde crecen tanto la esperanza como la duda. En un momento de debilidad, intentaron ayudar a que la promesa se cumpliera por medios humanos. Sarai ofreció a su sierva Agar, y de esa unión nació Ismael. Parecía una solución, pero no era el plan. La fe pierde claridad cuando se mezcla con la impaciencia. Aún así, Dios no abandonó a Abraham. Volvió a hablarle, no para reprocharlo, sino para reafirmar su propósito. Entonces cambió su nombre. Ya no sería Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. Le dio un nombre que proclamaba un futuro que aún no existía. También Sarai recibió un nuevo nombre, Sara. Dios estableció un pacto, una señal en la carne, una marca visible de una promesa invisible. Todo parecía anticipar algo grande, pero la biología seguía diciendo lo contrario. La fe, muchas veces, debe sostenerse contra la lógica. Un día, Dios anunció que Sara tendría un hijo. Ella rió, no de burla, sino de incredulidad cansada.
Su cuerpo conocía sus límites. Pero Dios no depende de la capacidad humana. En el tiempo señalado, cuando toda posibilidad natural estaba agotada, nació Isaac. Su nombre recordaba aquella risa transformada. El hijo de la promesa, el milagro vivo, la evidencia de que la palabra de Dios no se marchita con los años. La tienda de Abraham se llenó de alegría, pero la fe que ha sido recompensada aún puede ser probada. Un amanecer llegó con una voz que atravesó el corazón del padre. Dios le pidió a Isaac. No cualquier cosa, no una posesión, no ganado ni oro. Le pidió al hijo que representaba el cumplimiento de todo. La orden no venía con explicación. Solo obediencia. Abraham se levantó temprano. Preparó la leña. Caminó 3 días hacia el monte señalado. Cada paso era un combate interno. La promesa y la orden parecían enfrentarse, pero Abraham había aprendido algo: si Dios da, Dios también puede restaurar. No entendía cómo, pero conocía a quien obedecía. La fe madura confía en el carácter de Dios cuando no entiende sus caminos. Subieron juntos, padre e hijo. Isaac cargaba la leña, sin saber que él mismo era parte del misterio. Cuando preguntó por el cordero, Abraham respondió con una frase que atravesó la historia: Dios proveerá. No era evasión, era convicción. En la cima, el altar fue levantado, la leña acomodada, el hijo atado. El silencio del cielo pesaba más que la montaña. Cuando el cuchillo se alzó, el tiempo pareció detenerse. Entonces la voz del cielo irrumpió. Un carnero apareció enredado en un matorral. La provisión estaba allí, preparada de antemano. El lugar fue llamado El Señor proveerá, porque en el monte de la obediencia, Dios revela su provisión. La prueba había revelado lo que ya vivía en su corazón. Aquel día no solo se preservó la vida de Isaac, se selló un legado. La fe de Abraham no fue perfecta, pero fue perseverante. Caminó sin ver, esperó contra esperanza, obedeció aun cuando dolía. Su vida se convirtió en testimonio de que la relación con Dios se construye sobre confianza activa, no sobre certezas visibles. Los años finales llegaron con la paz de quien ha visto a Dios cumplir. Abraham no poseyó imperios, pero sí una promesa que atravesaría generaciones. Murió como extranjero en la tierra prometida, pero su fe ya había echado raíces más profundas que cualquier ciudad. Porque la verdadera herencia que dejó no fueron posesiones, sino un camino: creer cuando Dios habla, avanzar cuando llama, y confiar cuando prueba. Así, de la obediencia de un hombre, nació una historia que aún se cuenta. Una historia que recuerda que la fe no es ausencia de preguntas, sino decisión de confiar, que las promesas pueden tardar, pero no fallan, y que el Dios que guía el inicio del camino es el mismo que provee al final. La vida de Abraham nos enseña que la fe no es ver el camino, es caminar porque Dios lo dijo. Que las promesas pueden tardar, pero nunca fallan. Y que cuando Dios prueba, también provee.